¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que tu voz dice de ti? No en tus palabras, no en el contenido de lo que expresas, sino en cómo lo dices. El tono, la entonación, el ritmo. Antes de que termines tu primera frase, el mundo ya ha decidido algo sobre ti. Antes de que puedas explicarte, antes de que puedas conocerte realmente, tu voz ya ha hablado por ti. Y no importa si lo que dices es inteligente, profundo o revelador, si la manera en que suena tu voz no encaja en lo que el otro espera, puede que nunca te escuchen de verdad. Y lo más interesante es que no es solo sobre cómo los demás te perciben. La manera en que hablas moldea tu propia identidad. Tu voz es parte de quién eres. Pero si hablaras diferente, ¿seguirías siendo tú? Desde el momento en que nacemos, la voz es nuestra primera conexión con el mundo. No aprendemos a hablar de manera espontánea. Imitamos, copiamos, absorbemos. Desde la infancia, cada persona que nos rodea contribuye a la manera en que modulamos nuestras palabras. Y sin darnos cuenta, la sociedad nos moldea. Nos enseña qué tipo de acentos son más deseables, qué tipo de entonación transmite poder, qué tono de voz nos hace parecer más confiables. Y con el tiempo, cambiamos. Adaptamos nuestra manera de hablar según el contexto. Hablamos diferente con nuestra familia que con nuestros amigos. Diferente en el trabajo que en la calle. Diferente cuando queremos gustarle a alguien que cuando queremos imponer autoridad. Porque aunque no lo notemos, ajustamos nuestra voz constantemente para encajar. Y aquí es donde entra una pregunta clave. Si adaptamos nuestra voz todo el tiempo, ¿no significa eso que nuestra identidad también se ajusta? ¿O acaso somos exactamente los mismos sin importar cómo hablemos? Este fenómeno tiene un nombre. El sociólogo Pierre Bourdieu lo llamó capital lingüístico. No todas las voces valen lo mismo. Algunos son privilegiados, otras son marginadas. La manera en que hablas puede hacer que te perciban como más inteligente o menos competente. Puede hacer que confíen en ti o que te vean con desconfianza. Puede hacer que te tomen en serio o que te descarten sin pensarlo. Esto sucede todos los días. En entrevistas de trabajo, donde un candidato con acento neutral tiene más oportunidades que uno con un acento marcado. En los tribunales, donde los testigos con un tono pausado y seguro son más creíbles que aquellos que suenan nerviosos o inseguros. En las escuelas, donde los niños que hablan como la mayoría son aceptados más rápido que aquellos con un dialecto distinto. Sin que nos demos cuenta, la voz se convierte en un filtro social, un código que define qué tan lejos podemos llegar. ¿Es posible cambiar nuestra voz? La respuesta es sí. La voz es un instrumento que puede afinarse, ajustarse, fortalecerse. Los actores lo hacen, los políticos lo hacen, los líderes lo hacen. Y aunque no lo notes, tú también lo haces, cada vez que hablas en un contexto diferente. Cambias el tono, la entonación, la velocidad, incluso la respiración. Pero la diferencia entre quienes logran que su voz trabaje a su favor y quienes la dejan al azar es la consciencia. Los grandes oradores no solo saben qué decir, saben cómo decirlo. Mira a los grandes comunicadores de la historia. Martin Luther King no solo tenía un mensaje, tenía una voz que resonaba. Nelson Mandela no solo tenía una causa, sabía cómo hacerla escuchar. Steve Jobs no solo tenía ideas, su manera de hablar hacía que la gente creyera en ellas. La voz no es solo un medio de comunicación, es una herramienta de poder. Pero, al igual que cualquier herramienta, hay que saber usarla. En el mundo digital, donde la información viaja más rápido que nunca, la manera en que hablas puede definir tu impacto. Los creadores de contenido que dominan su tono retienen más audiencia. Los discursos con una cadencia estructurada generan más emoción. Las personas que saben modular su voz proyectan más autoridad, más confianza, más influencia. Y esto no es algo reservado para unos pocos. Es algo que cualquiera puede aprender. Si la manera en que hablas puede cambiar cómo te ven los demás, entonces puedes tomar el control de cómo quieres ser percibido. No se trata de cambiar quién eres. Se trata de entender que la voz, al igual que cualquier otra herramienta, puede potenciarse.
Si el lenguaje moldea la realidad, imagina lo que puede hacer tu voz. Así que ahora la pregunta ya no es si la manera en que hablas afecta tu vida. La pregunta es, ¿qué estás haciendo para asegurarte de que tu voz trabaje a tu favor? No puedes evitar que el mundo te juzgue por cómo hablas, pero sí puedes decidir cómo quieres que te juzguen. Puedes elegir que tu voz inspire, que tu voz tenga peso, que deje huellas. Y si te dijera que el sonido de tu voz puede ser tan determinante como tu apariencia, tu currículum o incluso tu estatus social, puede que nunca lo hayas pensado. Puede que creas que lo que realmente importa es el contenido de lo que dices. La manera en que hablas puede ser la razón por la que te escuchan o la razón por la que te ignoran. Y lo más inquietante es que este filtro no es algo evidente. No es un letrero que diga, aquí juzgamos tu manera de hablar. Es un proceso invisible. Sucede en la mente de las personas sin que ni siquiera sean conscientes de ello. Y sin embargo, define tu vida. Los algoritmos han aprendido lo que el ser humano ha hecho durante siglos: filtrar voces. Antes eran las élites quienes imponían qué formas de hablar eran correctas. Ahora son las plataformas digitales. El contenido con cierto tipo de entonación tiene más alcance. Los creadores de contenido con acentos más neutros reciben más interacción. Las voces que encajan con el estándar digital son amplificadas, mientras que las demás quedan en las sombras. ¿Pero qué significa esto? ¿Estamos entrando en una era donde el tono de voz que tengas puede determinar tu éxito en Internet? Los estudios muestran que ciertas frecuencias vocales generan más confianza que otras. Los sistemas de reconocimiento de voz tienen más problemas para interpretar ciertos acentos que otros. Los asistentes de voz como Siri o Alexa fueron entrenados para entender un tipo de habla más que otro. Y lo más impactante es que el público también responde a estos patrones de manera inconsciente. Si el tono es demasiado monótono, pierden interés. Si es demasiado rápido, se sienten abrumados. Si es demasiado grave, suena autoritario. Si es demasiado agudo, se asocia con inmadurez. ¿Y tú? ¿Has pensado en cómo suena tu voz? Imagina por un momento que puedes moldear tu voz a tu favor, no para dejar de ser quien eres, sino para potenciar lo que ya tienes. Piensa en lo que cambiaría si cada palabra que dices tuviera más peso, si cada vez que hablas la gente realmente escuchara, si tu tono, tu cadencia, tu ritmo estarían en armonía con el mensaje que quieres transmitir. Esto no es magia, es técnica, es conciencia. Es entender que tu voz es una de las herramientas más poderosas que tienes y aprender a usarla a tu favor. Si puedes modificar tu voz para cambiar la percepción que el mundo tiene de ti, ¿hasta qué punto eso cambia quién eres? Porque si la manera en que hablas determina cómo eres tratado, cómo eres visto, cómo eres recordado, entonces, ¿cuánto de nuestra identidad depende realmente de nuestra voz? Si cambiaras tu entonación, tu ritmo, tu acento, si hablaras de otra manera, ¿seguirías siendo tú? No solo es el mundo quien te escucha diferente cuando cambias tu voz, eres tú quien empieza a percibirse diferente. Se ha demostrado que cuando una persona ajusta su tono de voz a uno más seguro y firme, no solo los demás la ven con más autoridad. Esa persona empieza a sentirse más segura. Cuando alguien habla con una cadencia pausada y controlada, no solo los demás lo perciben como más confiable, esa persona empieza a internalizar esa confianza. La voz no es solo lo que los demás escuchan, es lo que tú también escuchas de ti mismo. Es la imagen que refuerzas en tu mente cada vez que abres la boca. Y lo que nunca nos enseñan es que, si modificamos nuestra voz, también podemos modificar nuestra percepción de quiénes somos. No se trata solo de cómo el mundo nos ve, se trata de cómo nos vemos a nosotros mismos. Tu voz ha estado hablando por ti desde el primer día, incluso cuando no eras consciente de ello, incluso cuando pensabas que solo importaban las palabras que elegías. Pero ahora que lo sabes, ahora que entiendes el peso de cada sílaba, de cada entonación, de cada pausa, ¿vas a seguir dejando que tu voz diga cómo el mundo te percibe? ¿O vas a tomar el control? Tu voz es un reflejo de tu identidad, pero también es una herramienta.
Y como cualquier herramienta puedes aprender a usarla a tu favor. Los grandes comunicadores lo saben, los actores lo perfeccionaron, los líderes lo dominan. No es un secreto, es una habilidad. Y como cualquier habilidad, se puede entrenar. La respiración. Si respiras de manera superficial, tu voz sonará débil, inestable. Si controlas tu respiración, cada palabra tendrá más peso. Una voz bien apoyada en la respiración proyecta seguridad, proyecta presencia. El ritmo. Si hablas demasiado rápido, perderás credibilidad. Si hablas demasiado lento, perderás atención. Pero si dominas las pausas, si entiendes que el silencio también es parte del mensaje, entonces, cada palabra tendrá impacto. La entonación. Hay personas que pueden decir algo importante, pero su tono lo hace sonar irrelevante. Otros pueden decir algo simple, pero su voz lo llena de significado. La diferencia no está en el contenido, está en la entrega. Porque la entonación correcta puede convertir una frase en una declaración poderosa, o en algo que se pierde en el aire. El volumen. No se trata de gritar, no se trata de sonar agresivo. Se trata de proyectar tu voz con la fuerza suficiente para que transmita autoridad, para que se escuche con claridad, para que las personas sientan que lo que dices merece ser escuchado. Estos son solo algunos de los elementos que componen la voz. Y cada uno de ellos puede marcar la diferencia entre que alguien te recuerde o que te olviden al instante. No solo cambia cómo los demás te ven, cambia cómo tú te sientes. Los estudios han demostrado que modificar tu voz puede alterar tu percepción de ti mismo, que cuando ajustas tu tono y tu ritmo para sonar más seguro, tu mente empieza a sentirse más segura, que cuando usas tu voz de manera más firme, tu cerebro asocia esa firmeza con confianza real. No es una ilusión, es una conexión profunda entre cómo suenas y cómo te percibes. Entonces, ¿qué vas a hacer con esta información? Ahora que sabes que tu voz tiene más poder del que imaginabas, que puede abrir puertas o cerrarlas, que puede definir cómo el mundo te ve y cómo tú te ves, ¿vas a seguir dejando que la manera en que hablas sea un accidente? ¿O vas a entrenarla, moldearla, convertirla en tu mejor herramienta? La voz no es solo un reflejo de quién eres, es un reflejo de quién puedes llegar a ser. Es un puente entre tu presente y tu futuro. Es una oportunidad de transformar la percepción que los demás tienen de ti y la percepción que tú tienes de ti mismo. Al final del día, no importa cuánto conocimiento tengas, cuántas habilidades desarrolles o cuántas oportunidades se crucen en tu camino, si tu voz no tiene impacto, si no logra transmitir seguridad, si no resuena en quienes te escuchan, es como si nunca hubieras hablado. Y el silencio es lo mismo que la invisibilidad. No se trata solo de hablar más fuerte, no se trata solo de cambiar tu acento, no se trata de sonar como alguien más, se trata de entender tu voz, de convertirla en una extensión de tu intención, de hacer que cada palabra cuente. Cuando dominas tu voz, dominas la manera en que el mundo responde a ti. El problema es que la mayoría de las personas jamás aprenderán esto. Pasan su vida hablando sin pensar en cómo lo hacen, sin darse cuenta de que cada conversación, cada interacción, cada oportunidad perdida o ganada estuvo influenciada por la forma en que sonaban, sin notar que en una entrevista de trabajo, en una negociación, en una simple charla con un desconocido, su voz los estaba representando antes que sus ideas, sin saber que muchos de los obstáculos que enfrentaron no fueron por falta de talento, sino porque su voz no transmitía lo que realmente querían proyectar. Y es por eso que algunas personas son escuchadas y otras no. Piénsalo. ¿Cuántas veces has hablado y sentido que nadie realmente estaba prestando atención? ¿Cuántas veces has dicho algo importante y lo han pasado por alto, solo para que alguien más lo repita y reciba todo el crédito? ¿Cuántas veces tiene sentido que aunque tengas razón, tu opinión no tiene el mismo peso que la de otros? No siempre es lo que dices. Muchas veces es cómo lo dices. La voz puede ser el factor que hace que el mundo te valore o que te ignore. Y esto no es una teoría. Es un patrón que se repite en todas partes. Desde el ámbito académico hasta el mundo empresarial. Desde la política hasta las redes sociales.
desde los escenarios más grandes hasta las conversaciones cotidianas. Algunas voces dominan la sala, otros se pierden en el ruido. Y la diferencia no siempre está en las ideas, está en la presencia que la voz proyecta. Pero aquí viene la gran pregunta: ¿cómo se entrena la voz? Porque sí, es un entrenamiento, como cualquier otra habilidad que desarrolla el ser humano. Tu voz no es algo fijo, no es algo inmutable, es un músculo, es un instrumento. Y como cualquier instrumento puedes aprender a afinarlo. Los grandes oradores lo saben. No es casualidad que algunos discursos pasen a la historia y otros sean olvidados. No es casualidad que algunos líderes logren inspirar a millones y otros no logren captar la atención ni de un pequeño grupo. Detrás de cada gran comunicador hay una voz entrenada, un tono que proyecta autoridad, un ritmo que mantiene la atención, un volumen que impone sin ser agresivo, una entonación que genera emoción, una pausa bien colocada en el momento justo. Y lo más importante, no es solo para políticos o figuras públicas, no es solo para actores o locutores, es para cualquiera que quiera ser escuchado, para cualquiera que quiera ser tomado en serio, para cualquiera que quiera tener más impacto en su vida. En cada interacción, en cada conversación, en cada oportunidad que aparece, tu voz es la que habla por ti. Y si tu voz no comunica lo que realmente quieres transmitir, estarás perdiendo mucho más de lo que imaginas. Entonces, ahora que sabes que tu voz tiene más poder del que creías, ahora que entiendes que puede influir en cómo te ven, cómo te tratan y qué oportunidades se presentan en tu camino, ¿vas a seguir hablando sin pensar? ¿O vas a aprender a usar tu voz para cambiar la forma en que el mundo te percibe? El éxito no es solo para los más inteligentes, no es solo para los más preparados, es para los que saben cómo ser escuchados. Y ahora te dejo con la pregunta más importante de todas, la que solo tú puedes responder. ¿Vas a seguir dejando que tu voz sea un obstáculo? ¿O la vas a convertir en tu mayor herramienta de poder? La realidad es que puedes ignorarlo y seguir hablando como siempre. O puedes tomar el control y transformar la manera en que el mundo te escucha. Puedes seguir dejando que tu voz trabaje en tu contra. O puedes hacer que se convierta en tu mejor aliada. Puedes seguir dejando que las oportunidades pasen de largo. O puedes asegurarte de que cuando hables, las personas se detengan a escucharte. La decisión es tuya. Y no se trata solo de cómo los demás te perciben. Se trata de cómo tú te ves a ti mismo. Y si tu voz define la forma en que el mundo te ve, ¿no crees que vale la pena aprender a usarla? Si llegaste hasta aquí, tal vez te diste cuenta de lo mucho que la voz ha influido en tu vida sin que lo notaras. O tal vez ahora ves con más claridad lo que siempre sentiste, pero nunca pudiste explicar. Quiero saber tu opinión. ¿Alguna vez has sentido que tu voz ha sido un obstáculo en tu vida? ¿O ha cambiado tu manera de hablar para encajar en algún lugar? Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta reflexión te hizo pensar de una manera diferente, si crees que la manera en que hablamos es un tema del que deberíamos hablar más, entonces suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí seguiremos explorando ideas que te harán ver el mundo y a ti mismo desde una nueva perspectiva. Aún quedan muchas preguntas por responder y te prometo que las próximas te harán reflexionar aún más. Hasta entonces, cuida lo que transmites sobre ti. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por escuchar.